Divina Radio, la voz del ángel. Divina Radio presenta Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal. Muy buenas noches, queridos amigos, soy Guadalupe Divina en Divina Radio, la voz del ángel, esta noche con un tema espectacular al lado de la doctora Roxana Villarreal, especialista en psiquiatría. Y bueno, amigos, esto es un tema muy escabroso para mucha gente, un tema que seguramente dará mucho de qué hablar, como todos los que ella siempre nos trata. Este tema se llama una cruel realidad, el maltrato en la tercera edad. Y bueno, yo quería dar una pequeña introducción, si me lo permiten, y quería comentarles que en los últimos años se ha puesto un gran escándalo social por la comunicación de casos de maltrato que es indignante hacia las personas mayores, por parte a veces de los propios familiares o de las personas que conviven con ellos. Algunos varones son explotados por su familia y algunas mujeres han llegado a sufrir el llamado síndrome de la abuela esclava, que ya nos explicará seguramente la doctora Roxana Villarreal acerca de esto, por lo que algunas familias abusan de la confianza que les supone cuidar a una persona de la tercera edad para que trabaje para ellos sin que ellos tengan consideración con ella. En la mayoría de los casos, amigos, el maltrato pasa a ser psicológico y casi imperceptible. Otro tipo de caso es que la familia o los convivientes ya no los quieren porque se ve a la persona como un estorbo. Por lo general, esa idea se da por la falta de dinero para mantener tanto a él como al resto de los familiares o convivientes del hogar. Los asilos de ancianos también son criticados duramente por las acusaciones graves de maltratos físicos y psicológicos, como también a falta de atención y el poco cuidado que reciben. La autoestima en el adulto mayor se ve afectada, amigos, puesto que la etapa en que vive el adulto mayor requiere de una reestructuración de la personalidad debido a una serie de cambios tanto a nivel fisiológico, psicológico, social y familiar que lo hacen vulnerable ante su nueva vida. Para esto está aquí la doctora Roxana Villarreal esta noche y nos va a hablar de todo lo que conlleva este problema, porque es una problemática familiar totalmente. Y bueno, aquí está ella. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida aquí a Divina Radio. Hola Guadalupe, buenas noches, un placer como siempre estar en tu programa y muy buenas noches a los radioescuchas. Pues aquí estamos para hablar de este tema, doctora, que como yo comentaba, seguramente usted estará de acuerdo, es un gran problema que se da en todos los niveles. Totalmente de acuerdo, y bueno, efectivamente el tema es justamente tal como lo planteaste ahorita, ¿no? Una cruda realidad, y desgraciadamente lo vemos esto prácticamente todos los días, ¿no? Exactamente, doctora. Pues vamos a darle inicio a este tema, vamos a dar inicio con el orden del día y me gustaría mucho que nos diera una introducción sobre el tema. Sí, Lupita, mira, realmente envejecer duele. Creemos con la feliz, tenemos la idea o nacemos y crecemos con la feliz ilusión de que la jovialidad y la salud nunca nos van a abandonar. Nacer, crecer, reproducirse y morir son el conjunto de procesos inherentes y característicos a todos seres vivos, pero curiosamente no figura el hecho de envejecer. Si bien no todas las especies e individuos envejecen al mismo ritmo y por las mismas causas, todos comparten el estrago del tiempo, no son inmortales. Prácticamente todos los organismos atestiguan la disminución paulatina y asincrónica de sus funciones biológicas en células, tejidos, órganos y en la totalidad del cuerpo. Y aunque el envejecimiento ocurre como eventos en serie y los efectos en cascada, se ignora si será sutil o drástico. Al no existir patrón o indicación cronológica precisa, desconcierta tanto más o menos incluso como la muerte. Entonces, conocemos realmente si el preámbulo será a lo largo del camino o será muy pronto. El envejecimiento como fenómeno ha estado presente en todas las generaciones
la reflexión. Ujú. Ahora, simplemente para hablar un poquito ya de esto, quiero comentarte que actualmente la esperanza de vida va de 60 a 80 años de edad. Ajá. Y se espera que las nuevas generaciones alcancen los 90 años. Wow. Más o menos, como para el año 2050, los ancianos pueden ser casi el 25% del total de la población. Ujú. Y bueno, ya para hablar un poquito de esto, te diré que efectivamente, bueno, el maltrato a las personas adultas mayores a manos de sus familiares o cuidadores es un problema social muy grave, Ujú. que desafortunadamente está creciendo en Sí. virtud de que en nuestro país la población está envejeciendo rápidamente. Ujú. ¿Ok? Y bueno, obviamente vamos a ir hablando paulatinamente sobre el tema, pero es un tema bastante cruel, y creo que la gente que nos escucha lo va a tratar de reflexionar, porque realmente pues es algo que tenemos que compartir para que se haga un poquito de conciencia sobre esto, ¿no? Claro. Háblenos de las necesidades básicas del ser humano, doctora. ¿Cuáles son esas? Las necesidades básicas. Mira, Guadalupe, hablando un poquito de esto, haciendo un poquito de historia, te diré que Abraham Maslow en 1954 identificó 4 necesidades básicas Ujú. del ser humano. Empezamos obviamente por las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, la necesidad de cariño y de pertenencia, de estima propia y de respeto a los demás. Ujú. Obviamente, de la mano con la actualización de capacidades y de potencial, así como de conocimiento y de entendimiento. Según este investigador Maslow, estas necesidades tienen un orden jerárquico. Sí. La vigencia del individuo, obviamente, para poderla satisfacer, va a depender de que haya podido cubrir las necesidades primarias, y obviamente sobre esas va a ir cubriendo las demás, ¿no? Ujú. Ujú. En las sociedades primitivas, la vejez generalmente se determinaba por condiciones mentales y físicas, más que en términos cronológicos. Y lógicamente, bueno, ahorita estamos planteando una situación ya más actual, de la cual vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? Ujú. ¿Nos podría hablar usted de los aspectos básicos en el estudio de la vejez, doctora? Aspectos básicos. Ujú. Mira, en el estudio de la vejez, yo nada más te podría decir que podemos hablar prácticamente de 4 aspectos que Sí. van obviamente relacionados entre sí, ¿ok? Van de la mano, pero obviamente se tratan de estudiar en forma, por separado, ¿ok? Ujú. Independiente. Primero tenemos el aspecto biofisiológico. ¿En qué consiste el aspecto biofisiológico? Consiste en 2 partes. Consiste obviamente en la cuestión biológica y fisiológica. La biológica tiene que ver con cambios en la apariencia física, en la declinación gradual del vigor y la pérdida de la habilidad física para resistir enfermedades o condiciones a las que se enfrenta eventualmente el sujeto por este proceso como senescencia, que es obviamente lo que conocemos como el envejecimiento biológico normal. Ajá. Ahora, ¿qué otro aspecto tenemos aquí? Tenemos el aspecto psicológico, que trata de los procesos sensoriales, de las destrezas motoras, de las percepciones, de la inteligencia, de la habilidad para resolver problemas, del entendimiento, de los procesos de aprendizaje, de los impulsos y de las emociones de las personas de edad avanzada. Ujú. Los aspectos biológicos y psicológicos, Guadalupe, ocurren a medida que se va avanzando en la edad y se relacionan con el ambiente social del individuo, Así es. para producir de esta manera un tercer aspecto, que es el aspecto del comportamiento.
Cuando hablo de esto, me quiero referir a lo que implican las actitudes, las expectativas, la motivación, la autoimagen, los roles sociales, la personalidad y los ajustes psicológicos de la vejez. Ajá. Ahora, también hay un aspecto importante, prácticamente es el último, es el cuarto, que es el aspecto sociológico del envejecimiento. Ajá. Este se vincula con la sociedad en que ocurre este proceso. Sí. Aquí es importante mencionarse que la influencia que la sociedad tiene en los individuos, esto de alguna manera va a repercutir en ellos, porque estos van a envejecer, y la influencia que los individuos tienen a su vez en la sociedad va a ser algo importante para su vida diaria. Claro. La salud, el ingreso, el trabajo, la actividad de las personas ancianas, según estas áreas, se relacionan incluso también con su familia, con los amigos, con sus asociaciones en las que está, igualmente como la sociedad en general. De alguna manera, pues también con su economía, con el gobierno y con la comunidad, que no dejan de ser parte incluso de la sociología también de la vejez. Como pueden ver, cuando hablamos de este tema, tratamos de verlo de una manera más integral. Sí, son claro. aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder manejar y conocer un poquito todo este proceso de envejecimiento, ¿no? Claro. Esto me lleva a una pregunta, doctora. ¿Nos podría usted explicar qué es la senectud? La senectud. Bueno, por hablar de esto, pues sí, tenemos que definir simplemente lo que es el concepto. Mira, de una manera concreta, sencilla, yo te puedo definir que la senectud es el periodo de la vida en que las personas se tornan más susceptibles a las enfermedades o a la muerte. Puede ser definida como el conjunto de cambios estructurales y funcionales que experimenta un organismo como resultado del transcurrir del tiempo. Estos cambios provocados por la edad conducen irreversiblemente a una disminución en la eficiencia funcional del organismo y por lo tanto en una disminución de la capacidad para sobrevivir que culmina con la muerte. Eso es la senectud. Eso es la senectud. ¿Y qué eventos, doctora, van afectando la vida de los ancianos? ¿Cuál que, perdón? ¿Qué eventos son los que van afectando la vida de un anciano? ¿Qué eventos propician o afectan la vida del ser humano, de una persona, pues, de la tercera edad? Son varios, Guadalupe. Mira, yo te puedo decir que uno de los más importantes en los ancianos que afectan gravemente su calidad de vida, pues son primero, el retiro o una jubilación unido a una disminución del ingreso, ¿no? Ese es uno de los más importantes. Otro evento que afecta la vida del anciano, obviamente, pues también son los cambios en la salud. ¿Por qué? Porque se empieza a ser más susceptible a enfermedades, infecciones, y se enferma, obviamente, más frecuentemente que cualquiera. Otro evento son los cambios en el ciclo de vida familiar, etapa, por ejemplo, esta famosa etapa del nido vacío, ¿no? Que es cuando los hijos se van y el adulto mayor se empieza a quedar solo prácticamente en su casa, ya porque no están los hijos, ¿no? Ese es el síndrome de, la etapa del nido vacío. Otro aspecto, la muerte de un familiar, de alguien querido, el hecho de quedarse viudo, o incluso el mismo rol de los abuelos también puede afectar la vida de los ancianos. Claro. Otra también puede ser el cambio de domicilio, por ejemplo, cuando ya están grandes, lo que hacen muchos hijos es llevárselos a los asilos o los colocan en un momento dado en una especie de institución para que se les dé atención integral o médica a los ancianos, ¿no? Obvio, el ajuste a estos cambios, Guadalupe, va a estar influido o afectado por ciertas variables. Por ejemplo, ¿cuáles? La cuestión social. ¿Por qué? Porque el estatus ocupacional, el estado civil,
el género, la edad o incluso el nivel educativo puede generar también una situación que le mueva mucho al paciente o al anciano en este caso, ¿no? Otra cuestión es la índole individual. ¿Por qué? Porque la salud, los sistemas de apoyo, también los recursos económicos, incluso hasta la religión, pueden también generar en el adulto esta serie de situaciones, ¿no? Otra es la cuestión de la personalidad. ¿Por qué? Porque las características propias de la persona, como pueden ser el optimismo, el pesimismo, la alegría, el aislamiento, la hostilidad, también favorecen o marcan de alguna forma la vida de esa persona, ¿no? Y ya por último, bueno, la cuestión de la socialización. ¿Por qué? Porque puede tener experiencias previas de vida y de socialización que le puedan también generar cierta situación emocional al anciano, ¿no? Sí. O sea, se puede ver situaciones bastante complejas, bastante a veces graves, que pueden marcar la vida o afectar la vida de una persona de la tercera edad. Desde luego. Pues ya regresamos aquí con la doctora Roxana Villarreal esta noche en Divina Radio, La Voz del Ángel, y bueno, estamos platicando acerca de el adulto mayor de la tercera edad y las problemáticas que conllevan acerca de la vida de ellos, cómo las situaciones pueden afectar y cambiar su vida, y ella nos está explicando todo acerca de este tema que es muy interesante. Y bueno, yo quería preguntarle a la doctora Villarreal si nos pudiera decir cómo es que se da el maltrato al adulto mayor. ¿Cómo se da? Mira, primero, antes de entrar a esto, te diría lo que es la definición de un maltrato al adulto mayor. La definición de esto, Lupita, sería la acción u omisión única o repetitiva de respuesta adecuada hacia la atención, el cuidado o el bienestar de una persona adulta mayor, ejercida en el contexto familiar, institucional y colectivo, que vulnera o pone en riesgo la integridad física y o psicológica o cualquiera de los derechos fundamentales del ser humano, y puede ser percibida subjetivamente o de manera objetiva a través del daño físico, psicológico, sexual, abandono o el abuso económico que sufre la persona. Por lo general, esta conducta reiterada y sistemática se incrementa en intensidad con el tiempo y provoca o agrava en quien la recibe alteraciones orgánicas o trastornos psicológicos que afectan su desarrollo armónico y su calidad de vida. Doctora, eso fue mucho. Yo me quedé así como que dije, ¿qué dijo la doctora? Es que está muy bonito lo que dice y es muy técnico, pero hay mucha gente que nos está escuchando que probablemente necesite que se lo explique un poquito más sencillo, simple y sencillamente, en pocas palabras. Ok, la definición de maltrato o adulto mayor sería simple y sencillamente la acción u omisión repetitiva de descuido al paciente en cualquier ámbito, que puede ser la cuestión social, familiar, institucional, física o psicológica, ¿ok? Que de alguna manera pone en peligro la integridad física del adulto mayor. Yo quería saber cuáles son los grupos de riesgo de la tercera edad. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir maltratos? Mira, Lupita, existen personas de la tercera edad que por sus características individuales, familiares y sociales tienen mayor riesgo de sufrir maltratos. ¿Como cuáles? Bueno, mira, te puedo decir que las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de sufrir esto. ¿Por qué, sobre doctor? todo las mujeres que quedaron viudas. ¿Por qué se da esto y por qué más en la mujer? ¿Mandé? ¿Por qué se da más en la mujer que en los hombres? ¿Por qué? Porque esta es una cuestión estadística que se ha visto más en cuanto al maltrato de los ancianos. Sobre todo también se ha visto más que es más frecuentemente con las mujeres que han quedado viudas. Por alguna situación esto se ve mucho más frecuente que los hombres. Ahora, ¿qué otros adultos pueden tener, qué otro grupo de riesgo puede tener facilidad para ser objeto de agresión o de maltrato? Bueno, los adultos mayores que tienen algún deterioro funcional,
por ejemplo, una enfermedad crónica progresiva, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, alguna cuestión cerebral, una diabetes o incluso una cuestión pulmonar, ¿no? También son grupos endebles para esto. Otros son aquellos adultos mayores con alguna enfermedad o discapacidad para comunicarse. Otros pueden ser aquellas personas, Lupita, que requieren numerosos cuidados o son dependientes para la mayoría de las actividades diarias, claro. O ya sea que vivan en su domicilio o incluso en el domicilio pues del cuidador, ¿no? Otro grupo son aquellos que son portadores de problemas y de conductas anómalas, como por ejemplo incontinencia, agresividad, agitación nocturna, o sea, gentes que sean de muy difícil control en el domicilio, ¿no? Otros pueden ser aquellos grupos de gentes que conviven con un familiar que es el principal y el único cuidador. Otro grupo son aquellos mayores o adultos mayores cuyos cuidadores presentan signos de estrés. Fíjate cómo se da esto, ¿no? Personas adultas también que viven con familiares que han tenido una historia previa de violencia familiar con niños, con cónyuges o incluso con alguna otra persona. Y otro grupo pueden ser aquellos adultos mayores que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas, como por ejemplo la pérdida del trabajo, relaciones conyugales pésimas o caóticas, y en fin, podemos hablar de muchísimas más, ¿no? Prácticamente estos son los grupos de riesgo en ese sentido con los adultos mayores. Wow. Y dígame usted una cosa, ¿qué características podríamos encontrar en las personas que son los cuidadores de estos ancianos y qué es lo que favorece el maltrato en la tercera edad? Son muchos factores. Puede influir incluso aquí el abandono de los familiares, el descuido, la negligencia en su cuidado, el olvido de estas gentes. Y bueno, una de las situaciones también importantes que hay que mencionar aquí es que hemos visto, por ejemplo, que la gente que cuida a la gente de la tercera edad tiene ciertas características que pueden favorecer el maltrato en ellos. Por ejemplo, los cuidadores pueden llegar a expresar frustración en relación con la responsabilidad de asumir dicho papel. Estas gentes no aceptan el papel del cuidador, es decir, no asumen la responsabilidad que ello conlleva. ¿Okay? Es común en ellos que tengan un parentesco con la víctima, y en este caso el adulto, puede ser incluso el cuidador de un hijo, el esposo o incluso una enfermera cuidadora formal, ¿no? En ellos suele existir una dependencia patrimonial o económica con la víctima. La vivienda suele ser de la persona casi siempre, del abuso, de la persona que es objeto de abuso, ¿no? En este caso del adulto mayor. Otra característica es que esta gente tiene pobres contactos sociales, tiene falta de apoyos familiares y sufren de aislamiento. Otra cuestión es que renuncian a la ayuda médica y de la comunidad. En las entrevistas, estas gentes normalmente suelen ser hostiles, irritables y muy suspicaces. Presentan pérdida del control como cuidadores de la persona adulta mayor y tienen casi siempre una historia previa de violencia familiar con el esposo, con los hijos o con otras personas. Y muchos de estos cuidadores también característicamente tienen antecedente de consumo excesivo de alcohol, tabaco, de drogas, ¿no? Como ven, son varias las cuestiones. Sí, casi siempre se llega a sufrir estrés por causas diversas, la pérdida del trabajo, alguna cuestión mental, emocional, el uso de sustancias, problemas maritales, en fin, son varias cuestiones que pueden favorecer en ese sentido que se den esas características con los cuidadores que están cuidando, valga la redundancia, a los ancianos, ¿no? ¿A qué se refiere, doctora, cuando dice usted maltrato físico?
refiero? Ujú. Mira, el maltrato físico, Lupita, es el acto de agresión intencional en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para causar daño a la integridad física del adulto mayor. Ya. Puede comprender desde golpes, empujones, severas palizas o incluso una sujeción con cuerdas o cadenas, así como causar quemaduras o mordeduras en la gente, ¿no? Qué horror. Qué feo suena eso. Estas agresiones de maltrato físico, Lupita, son llevadas a cabo generalmente por los hijos, por los nietos o los cuidadores. Ujú. Y pueden incluir incluso bañar al paciente o al adulto mayor con agua helada, con agua hirviendo, exponerlo a un clima severo deliberadamente o por descuido, no permitirle comer la misma comida que el resto de los demás, o incluso sedarlo con medicamentos no prescritos por un médico. O sea, si te das cuenta, pues es una serie de situaciones que pueden exacerbarse con este tipo de con estas situaciones que estamos mencionando, ¿no? Sí. El maltrato físico abarca muchísimas cosas y bueno, prácticamente esto es lo que es más importante, ¿no? Wow, es bastante interesante lo que nos platica. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son estos indicadores que nos dicen que la persona está sufriendo un maltrato físico? Indicadores. Bueno, mira, primero podemos ver en la gente contusiones, hematomas, que son esas cuestiones así como de moradito, de color violeta o morado en los golpes, ¿no?, que se dan normalmente. Hay rasguños en diferentes partes del cuerpo del anciano, puede haber incluso huellas de sujeción con sogas, con cordones, con mordazas o en las manos, en las rodillas o en los pies. Hay también lesiones repetitivas o inexplicables a nivel muscular, puede haber luxaciones, fracturas o quemaduras en los ancianos también. Otra cuestión que nos indica un maltrato físico en ellos son, por ejemplo, aquellas alteraciones psicosomáticas, por ejemplo, alopecia, que es el hecho de, no tener cabello, ¿no?, que de repente se quedan así como pelones en alguna parte del cuerpo. Puede haber trastornos gastrointestinales, problemas neurobiológicos, ¿no?, problemas a nivel de la piel, enfermedades emocionales que se están prácticamente visualizando en el cuerpo del adulto, ¿no? El adulto mayor casi siempre vemos cuando van a consulta, bueno, cómo se muestra muy temeroso, se muestra ausente ante la presencia de la cuidadora, se muestra muy cansado, quejumbroso. En muchas ocasiones son verborreicos porque hablan y tienen la necesidad y la demanda de atención para que los escuches, ¿no? Casi siempre su imagen es de desaliño y de una mala higiene, se ven sucios y muy descuidados. Presentan la habilidad emocional, esto es que de repente se sienten así como muy sensibles y como muy fácilmente dispuestos al llanto. Tienen actitudes o estados de temor ante las lesiones, están muy atemorizados por alguna situación que les puede generar alguna lesión o algún golpe. Y algo también muy característico es que se rehúsa a asistir a los servicios de emergencia por repetidas lesiones, porque se someten luego a interrogatorios, porque a veces están intimidados. Y bueno, ahorita también vamos a hablar un poquito de lo que es el maltrato psicológico y de otro tipo, ¿no? Es muy profundo este tema y tiene muchas vertientes, doctora. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla de maltrato psicológico hacia el anciano? Guadalupe, mira, el maltrato psicológico lo podemos definir como aquella conducta o forma de comportamiento consistente en actos u omisiones repetidas de otra persona hacia un adulto mayor, dirigidos ¿a qué? Dirigidos a insultarlo, a humillarlo, a amenazarlo, intimidarlo, a infantilizarlo
obviamente generándole al paciente o al adulto, bueno, causándole angustia, estrés o sufrimiento emocional. El abuso se produce mediante comportamientos de hostigamiento verbal, el ignorar o menospreciar sus comentarios o no hablar con la persona, hacerla sentir que es un estorbo o tratarla como un niño y aislarlo de la familia, de los amigos y restringirle actividades regulares como pueden ser el leer su correspondencia, el tratarlo por la fuerza, con amenazas o a través de la manipulación, lo cual puede provocar en la víctima trastornos psiquiátricos o alteraciones psicológicas como la depresión. Todo eso es el maltrato psicológico, que a veces es mucho más dañino que la cuestión física, ¿no? Suena bastante complicado, doctora. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que alguien está siendo abusado, maltratado psicológicamente? Bueno, normalmente vemos al adulto mayor en soledad, con sentimientos de tristeza, con descenso en su estado de ánimo, aislado, con trastornos del apetito, a veces no come, se le va el hambre o come de más, o incluso en la cuestión del sueño, porque duermen mal, no duermen, luego si se despiertan ya no pueden conciliar tan fácilmente el sueño, o si duermen su sueño no es reparador, en fin, son muchas cosas en ese sentido. Algo importante también que vemos como un indicador de maltrato psicológico como psiquiatras es que el paciente está muy ansioso o llora constantemente. Tienen este tipo de pacientes una tensión difusa, tienen incomunicación, tienen una falta de respuesta o explicaciones muy confusas que te llegan a dar. Es evidente en ellos la pérdida de interés por lo que ocurre en su entorno, están muy apáticos prácticamente, tienen una falta de interés en sus contactos sociales, tienen una falta de energía, se quejan constantemente de que están muy cansados, que todo les duele, tienen problemas crónicos de salud, tienen problemas físicos o mentales, incluso de somatización, que es sacar por el cuerpo algo, que es una cuestión de tipo interna. Tienen esta gente cambios de conducta, pueden ser agresivos o incluso muy pasivos en forma exagerada frente a los demás, se muestran casi siempre también como muy somnolientos, se están durmiendo constantemente, evita mirar a los ojos o están temblorosos o bien presentan temores para hablar ante los demás. Muchos de ellos tienen una baja autoestima, tienen miedo o subsicacia irracional y mucho temor a sufrir mayores daños por el familiar o por la cuidadora. O sea, si te puedes dar cuenta, son muchos aspectos que pueden indicarnos que alguien de la tercera edad puede ser objeto de maltrato psicológico. Definitivamente. Amigos que nos están escuchando en Divina Radio, La Voz del Ángel, me encantaría que me hicieran preguntas para la doctora Roxana Villarreal en el muro de Facebook de Guadalupe Divina o Guadalupe Divina 2 o la página de fans de Guadalupe Divina. Ahí estamos recibiendo todas sus preguntas respecto a este tema con la doctora Roxana. Pues seguimos aquí con la doctora Roxana Villarreal en Divina Radio, La Voz del Ángel, y bueno, nos está hablando de un tema súper sensacional, que es el de los adultos mayores y su problemática, sus maltratos que llevan a veces por la parte de los cuidadores, que se dan a la tarea de cuidarlos, pero no del todo, porque finalmente en ellos vierten sus frustraciones y sus problemas, y bueno, sufren un maltrato que de verdad los lleva a una depresión tremenda. Doctora, vamos a hablar acerca del abuso sexual en los adultos mayores. ¿A qué se refiere el abuso sexual? Mira, Guadalupe, el abuso sexual se refiere al patrón de conducta consistente en acto único o reiterado, cuyas formas de expresión pueden ser inducir o imponer al adulto mayor a la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales por su estado físico o mental tiene incapacidad para decidir. Puede consistir en una exhibición sexual, en tocamientos inapropiados, en fotografiar a la persona en poses sugestivas, en forzarla a ver pornografía o a tener contacto
sexual incluso con otra persona, o también cualquier conducta sexual inaceptable, como la sodomización o la desnudez coercitiva, o incluso la violación del adulto mayor, ¿no? El maltrato sexual a menudo no es reportado como abuso al adulto mayor, pero cuando hacemos ya la entrevista con el paciente nos damos cuenta de un historial que, bueno, no te la acabas, ¿no? Te das cuenta de una serie de cosas que a veces parecieran increíbles, pero realmente es la cruda realidad que están viviendo, ¿no? Es que sí suena bastante fuerte abusar de un anciano de manera sexual. Pienso que es algo grotesco, de hecho. Grotesco, cruel y pues realmente muy muy feo, porque se dan situaciones muy graves que incluso pueden llegar a que una persona de esta edad incluso llegue al suicidio, ¿no? Tú lo dijiste acertadamente hace rato, se deprimen tanto y a veces muchos de ellos llegan a suicidarse, ¿no? Terrible. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, doctora, cuáles son estos indicadores que nos llevan a pensar que un adulto mayor está sufriendo de abuso sexual por parte del cuidador? Mira, como indicadores de abuso sexual en el adulto mayor, primero tenemos lo típico, que son aquellas huellas de sujeción con sogas, con cordones, mordazas, o incluso laceraciones en las muñecas o las manos o pies. Tienen contusiones o golpes en el pecho, casi siempre. Tienen una dificultad para caminar o para sentarse. Su ropa interior casi siempre tienen manchas o tienen huellas como de sangre. Puede haber golpes, contusiones o lesiones, incluso hasta infecciones de tipo genital o vaginal, a nivel anal o del tracto urinario, ¿no? Infecciones de vías urinarias. En las mujeres obviamente puede haber algún sangrado vaginal o anal inexplicable. El paciente refiere haber sido sujeto de abuso sexual, o sea, abiertamente, ya cuando le haces la entrevista te lo dice abiertamente. Son gentes que tienden a aislarse o a llorar fácilmente también, tienen mucho temor a sufrir mayores daños por el familiar o por el cuidador, tienen miedo a tener el contacto físico o al acercamiento de cualquier persona, se tienden mucho a deprimir, tienen pocos contactos sociales y lógicamente pues se aíslan. Su baja autoestima es muy evidente, tienen problemas del estado de ánimo, son gentes ansiosas e incluso también gentes que tienen problemas en la conducta alimentaria, tienen ideas y actos destructivos, tienen intentos de suicidio, ideas de muerte, abuso o dependencia a sustancias. Y algo muy clave también es que ese tipo de adultos casi siempre te evitan mirar a los ojos o estar temblorosos, por ejemplo, y tienen mucho temor a hablar, ¿no? Se prefieren quedar callados y se muestran incluso muy temerosos también y tienen una suspicacia a veces de tipo irracional o inexplicable, ¿no? Son rasgos que te pueden hacer sospechar que el adulto puede tener algún tipo de abuso sexual. Vaya. Doctora, ¿a qué se refiere también cuando se habla de abandono o negligencia? Y esto viene por una pregunta también que me están haciendo en este momento, que ahorita se la voy a hacer después de que nos explique. Sí, Lupita, mira, el abandono o negligencia es el acto de desamparo injustificado que pone en riesgo la salud y la vida del adulto mayor, con el que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales. Puede consistir en cuidados que restrinjan la apropiada atención a la persona adulta mayor o fallas intencionales al atender sus necesidades físicas, sociales o emocionales. La negligencia, Guadalupe, puede consistir también en la falta de provisión de comida, de agua, de vestido, de medicamentos y de asistencia en las actividades diarias o en la ayuda de su higiene personal. Y este tipo de maltrato puede tener dos variedades, que son la negligencia pasiva, que es aquella donde se deja a la persona mayor sola, aislada o prácticamente en el olvido. Y está la negligencia activa, que es la privación de elementos o cuidados necesarios
para la vida diaria, como son comida, medicina, compañía, aseo corporal, nula o deficiente provisión de cuidados en su persona, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones son los que vemos en el abandono o en la negligencia. Vaya, ¿cuáles son los indicadores o qué es lo que nos hace saber que la persona está siendo abandonada o que hay negligencia? Sí, mira, lo que normalmente vemos es primero el aspecto de desaseo en el adulto. Está con una higiene y bueno, su imagen totalmente de descuido, ¿no? Sus ropas de vestir son inadecuadas, están sucias, están malnutridos, o a veces incluso caen en el polo opuesto, están exageradamente, están muy obesos. Son gentes casi siempre con mucha hambre, están deshidratados. A nivel físico, bueno, vemos que tienen los ojos hundidos, una sed extrema, o incluso, te digo, con mucha hambre, constantemente queriendo comer, ¿no? Tienen una pérdida de peso inexplicable, acompañada de fatiga y de mucho sueño. Hay gentes que llegan a la cuestión mental de un delirio, llegan a veces a ver problemas en la piel, lo que llamamos las famosas llagas o escaras de decúbito, que son aquellas lesiones que se generan por la posición, por la misma posición de una persona en una cama o en una silla, ¿no? Que están constantemente ahí, y en la piel se llegan a generar este tipo de lesiones, que son las famosas escaras de decúbito. Hay carencia de atención médica o de atención tardía proporcionada a los pacientes. Vemos que hay sobredosificación, o se dan incluso menos dosis de los medicamentos que se deben de dar. No existe un horario en sus hábitos alimenticios. La gente tiene temores nocturnos, son gentes que carecen de afecto, se llegan a aislar, lloran fácilmente, tienen ideas de muerte, y tienen incluso a veces, cuando se tienen que canalizar a un lugar, su ingreso a este tipo de instituciones casi siempre es forzado, ¿no? Porque no quieren irse de donde están, desgraciadamente, ¿no? Se ve también esto. Desafortunadamente sucede. Doctora, aquí hay una pregunta que me hace María, y me dice: doctora, yo cuido a mi suegra y se siente muy bien conmigo, se siente mal con otra gente. Ha sido difícil para mí convencer a sus hijas que la visiten. Una llamada telefónica, por ejemplo. ¿Verdad que eso es negligencia? Corríjame si estoy equivocada en mi opinión, dígame. De alguna forma sí lo es, porque bueno, se cae en la cuestión de cierto descuido y de abandono del paciente. Pero bueno, habría que ver realmente las circunstancias en las que se está dando, y bueno, mientras no sea una cuestión más de tipo intencional, pues no habría problemas. Si hay cosas que favorecen esto, bueno, a veces son cosas que salen de su control, ¿no? Y no se tendría que sentir mal por esto. Claro. Un factor importante es que se les mantenga ocupados para evitar la depresión y el abandono a nivel emocional o físico. Totalmente de acuerdo, hay que tener a la gente activa y tratar de apoyarlos por ese lado, porque a veces pensamos, ¿no?, que el hecho de ser viejo es sinónimo de enfermedad, de soledad y de maltrato, y sobre todo de rechazo, y sí lo es, pero si la familia favorece que esto se exacerbe, si no les dan apoyo de ninguna manera, pues esto se puede poner cada vez peor, ¿no? Claro. Nos comentan aquí, Mía Van Helsing nos dice: por desgracia el maltrato físico y o moral no es solamente propio del adulto mayor. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, esta noche quisimos concentrarnos en los adultos mayores, dedicarles el programa a ellos. Pero es verdad, ¿no, doctora? Así es, porque así como lo vemos en el adulto joven, el adulto mayor, lo vemos en los niños, lo vemos en el delito de género, que también se da, por ejemplo, en las mujeres, con los discapacitados. En fin, hay una serie de situaciones que se dan lógicamente en ese sentido, pero como dices tú, ciertamente hoy nos quisimos enfocar nada más en lo que es el maltrato al adulto mayor. También nos comenta aquí Emilio, dice: demasiada falta de asistencia de parte de las autoridades en asilos, aún siendo demandados por las personas que pagan porque los asistan, y es que hay desde mala higiene y el maltrato, falta de medicamentos, alimentación y todo esto. Eso también es verdad. Hay una gran problemática en las instituciones que se rentan para cuidar a los adultos mayores de alguna manera y no cumplen con sus obligaciones, ¿verdad, doctora? Sí, y bueno, yo te lo puedo decir, yo tengo la oportunidad de trabajar en hospitales generales, tuve también la oportunidad de trabajar en lo que es protección social, y ahí se veía este tipo de situaciones, desgraciadamente. Pues sí, primero hay carencia,
incluso hasta de personal, ¿no? De gente preparada en el campo. Hay carencia de medicamentos, hay carencia de recursos materiales para poder dar la atención como se debe, y eso te genera como profesional mucha impotencia y mucha frustración. A veces esa gente está necesitada más que de esto, pues simplemente a veces de apapacho, de afecto, de cuestiones más emocionales, y desgraciadamente la gente que los aborda o que los trata no tiene ni la menor idea de cómo abordarlos, y desde ahí estamos mal, ¿no? Claro. Doctora, hay otra cosa aquí que yo quería preguntarle. ¿A qué se refiere cuando la gente habla de abuso económico o patrimonial respecto a los adultos mayores? Ese también es otro tema que también se da y que va mucho de la mano con esto. Mira, el abuso, Lupita, el abuso económico patrimonial lo definimos como el uso ilegal o inapropiado de los fondos, de las propiedades o de los privilegios que realiza un familiar o persona en posición de confianza o de autoridad a una persona adulta mayor. Y se caracteriza justamente por el mal uso o explotación, por el desfalco o por fraude, así como por el bloqueo para el acceso a dichos bienes. Es forzar a transferir propiedades, lo que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades del victimario. También lo constituye el uso inadecuado o inapropiado de arreglos de custodia legal, de poderes notariales y una variedad de fraudes al proporcionarles servicios de salud, financieros, agencias mortuorias, o bien al ingreso forzado del adulto mayor a una casa hogar con el propósito de usar sus bienes. Wow. ¿Cómo ves? Está bastante fuerte eso. Porque sucede y sucede muchísimo. Y lo que vemos, o sea, este tipo de abuso es también, como psiquiatra te lo digo porque tengo oportunidad, esto también es algo muy común de las formas de abuso que vemos con los familiares. O sea, de los familiares hacia los adultos mayores, ¿no? Claro, porque los ven desprotegidos de alguna manera y piensan, bueno, voy a aprovecharme en este momento para obtener, los bienes materiales que ellos tienen, ¿no? Así es, y es una serie de cosas que a veces se ven muy turbias y que se presta para muchas situaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero sí, desgraciadamente lo vemos mucho con los familiares de este tipo de gente. Que son cosas que son interesantes de platicar, doctora, porque hay una gran problemática respecto a todo esto y respecto al cuidado, las obligaciones que tienen también los hijos, cuando no es nada más uno, que hay muchos hijos dentro de una familia, y las obligaciones que se tienen de parte de todos, y de repente, en muchos casos, lo que sucede que se hacen a un lado y nada más tú cuídalos, y cuando llegan a fallecer los padres, entonces ahora sí venga todo lo que ellos tenían, y estas crean unas problemáticas a un nivel legal tremendas, ¿no? Sí, porque a veces aquí el psiquiatra tiene que evaluar la situación, y bueno, sobre todo cuando son situaciones de peritajes y esto, ¿no? A nivel legal, por cuestiones ya, incluso cuando hay una enfermedad mental se tiene que manejar ese tipo de cosas, y uno decide en ese sentido si el paciente está o no en posición mental de poder administrar sus bienes, ¿no? Porque muchas veces, a veces los hijos lo que hacen es dejar al adulto en cierto lugar y tratan de justificar que mentalmente no está en condiciones, y en ese sentido pues lo dejan en el abandono con cuestiones de negligencia y todo, y se presta para muchas cuestiones, te digo, de tipo irregulares, ¿no? Claro. Doctora, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien está siendo abusado económicamente o patrimonialmente? Uy, bueno, mira, normalmente vemos que las condiciones de vida del adulto mayor no corresponden a sus medios económicos. Hay en ellos a veces de repente así retiros de cuentas bancarias que no fueron realizados por el adulto mayor. Hay firmas de cheques que no coinciden con la firma de este tipo de gentes. Hay una dependencia económica del familiar o del cuidador. Es obvio que hay una explotación, una malversión de propiedades y de dinero. Hay un desalojo de su propia vivienda y un confinamiento a espacios reducidos dentro del hogar. Wow. O sea, así te lo digo, o sea, es una cosa bastante grave y muy cruel que vemos prácticamente muy frecuentemente en la cuestión clínica, ¿no? Efectivamente. Doctora, una pregunta más que a mí me gustaría hacerle. ¿Cómo podría
dársele tratamiento o cómo podríamos abordar terapéuticamente a este tipo de pacientes? Mira, Lupita, para ayudar a los ancianos se debe comenzar por conocer y entender al individuo, conocer su problemática, sus limitaciones individuales y sobre todo también parte de sus fortalezas y tratar de ponerte un poquito en sus zapatos, ¿no? Uh-huh. Como terapeuta o cualquier persona, déjate que sea médico o que sea psiquiatra, cualquier persona tiene primero que identificar el problema que tiene, uh-huh. Tiene que determinar un plan de acción para ello, uh-huh. Y lógicamente implementar la acción para llevar a cabo esto. Claro. Antes que nada, tiene que establecer una relación positiva con el adulto mayor, tiene que crear una atmósfera de calidez, de aceptación y de entendimiento con él, tiene que inspirar confianza y confidencialidad, permitirle al anciano que pueda depender o prácticamente de la gente, ¿no? Tiene que ser consistente, tiene que ser honesto y paciente con él, tiene que tomar en cuenta los sentimientos de coraje o de frustración del anciano, tiene que abstenerse al emitir juicios, tiene que tratar de evitar pues tener cuestiones de valores propios al anciano, o sea, no imponerle valores propios al anciano, uh-huh. Tiene que reconocer y entender los sentimientos que pueden surgir de parte de la persona anciana hacia la persona que lo está tratando de atender. Uh-huh. Tiene que estimular la motivación del anciano para aceptar su ayuda y sobre todo pues tiene que reconocer que a las personas ancianas les resulta difícil aceptar una ayuda. ¿Por qué? Porque esto se basa en que los ancianos tienen sentimientos ambivalentes sobre el aceptar o pedir ayuda, ya que por un lado desean continuar siendo independientes y por otro lado reconocen la necesidad de la dependencia, ¿no? Tiene que haber una situación también de que tengan un sentido de fracaso al enfrentarse en ciertos problemas, uh-huh. Y sobre todo pues la persona puede mostrar resistencia a ser ayudado mediante la negación de la existencia de problemas, uh-huh. Evitando la participación o no haciendo nada, ¿no? O sea, son aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder ayudar a la gente. ¿Cuál es la línea, doctora, donde nos podemos dar cuenta nosotros como seres humanos? Porque a lo mejor todos y cada uno de nosotros, y en ellos me incluyo, siempre estamos de alguna manera envueltos en el cuidado de algún adulto mayor. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos cruzando esa línea entre lo normal y el abuso? Bueno, mira, lógicamente cuando ya hay una situación física o emocional evidente en el adulto, ya es un signo de alarma, los golpes, la agresión, una cuestión emocional o de depresión, lo que el paciente te está manejando, sentimientos de minusvalía, son signos que te pueden estar hablando de que algo está pasando. Uh-huh. Cuando ponen en riesgo su integridad, cuando empiezan a consumir drogas, también hay que ver el contexto y el por qué lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. Hay que tratar un poquito de ponerse los zapatos de ellos y tratar a la gente en ese plan, pues como debe, ¿no? Claro. Tienes que estar muy alerta para darte cuenta de sus focos rojos, porque obviamente a veces el anciano, porque se da cuenta de su proceso, no fácilmente te lo va a verbalizar. Muchas ocasiones tenemos nosotros que acercarnos y preguntar lo que está sintiendo, uh-huh. Y lo que está pensando. Precisamente como son objeto de rechazo y de abandono, se aíslan, y en ese aislamiento sus pensamientos, sus emociones, sus acciones pueden generar algo muy grave, uh-huh. Incluso la muerte, ¿no? Claro. Pues doctora Roxana Villarreal, no sé si haya algo más que agregar acerca de este tema. Digo, es muy extenso, tratamos de extractarlo para que todos los amigos que nos están escuchando pues tengan un parámetro de qué se trata, cómo evitarlo, cómo podemos darnos cuenta, todas estas cosas, pero en realidad, ¿hay algo que no hayamos cubierto esta noche, doctora? Pues mira, prácticamente tratamos de abarcar lo más posible. Digo, hay muchas cosas que a lo mejor se quedaron pendientes, pero creo que esto nada más es con la intención más que cualquier otra cosa de más que nada es de concientizar a la gente para que traten de entender un poquito a ese tipo de personas, porque ahorita son ellos y mañana vamos a ser nosotros quienes estemos igual o en condiciones peores que las que están ellos, ¿no? Hay que dar ayuda, apoyar, comprender y dar afecto y amor a ese tipo
tipo de personas. Claro que sí. Aquí nos manda Constantín pues algo muy bonito que dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando mi fuerza se acabe, aún en la vejez y en las canas, no me desampares. Oh Dios, hasta que proclame a la posteridad las proezas de tu brazo, tu poderío a todos los que han de venir. Muy bonito, muchas gracias Constantino por mandarnos esto, es realmente conmovedor, y bueno, creo que eso sería una cuestión que nadie deberíamos de olvidar, que hoy quizás pensamos, somos jóvenes, no pasa nada, nos sentimos realmente como seres que somos irrompibles, somos fuertes, pero en realidad cualquier cosa nos puede mover y cambiar esa situación, incluso no solamente en la vejez, sino estando en plenas facultades y jóvenes. De repente un accidente, cualquier cosa que nos deje paralizados, que nos deje en una situación en la cual no podemos gobernarnos, y pues podemos sentirnos realmente abandonados, podemos sentirnos mal, y creo que eso hay que tomarlo en cuenta para saber cómo actuar con las personas, ¿verdad, doctora? Totalmente de acuerdo, y bueno, agradezco mucho a Constantín el hecho de que nos haya compartido esto, y pues prácticamente cerraste con broche de oro con lo que dijiste, ¿no? Creo que debemos reflexionar un poquito sobre esto, e insisto, ponernos Sí, de doctor. los padres, los abuelos, porque ahorita ellos necesitan de nosotros. Claro. Mañana vamos a ser nosotros quienes necesitemos de alguien. Y es que es como si nos regresáramos en el tiempo, ¿no, doctora? Cuando estábamos pequeñitos necesitábamos que alguien nos cuidara. Y definitivamente como éramos chiquitos y todo, llegaban los papás y nos cuidaban y nos alimentaban nos protegían, y nos protegían. Ahorita es el papel o el rol, lógicamente pues invierte, ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos, ¿no? Y ellos se vuelven como niños, de verdad. Digo, yo recuerdo cuando yo era pequeñita, guardaba mis cosas abajo de la almohada y las escondía para jugar con ellas. Y de repente yo volteo y veo a mi padre, y mi padre agarra, no sé, de repente una caja de donas y se la lleva a la recámara y se las quiere comer allá solito y sin que nadie lo vea. Son como niños, nos volvemos como niños. Después me platicará usted por qué la gente tiende a acumular, creo que esto me lleva a esa reflexión, a acumular cosas. Eso me encantaría también entenderlo, porque yo soy así como de acumular papelitos y cositas por aquí y por allá. ¿Y por qué todos, de alguna manera, en algún momento coleccionamos cosas o guardamos cosas? No sé si claro, eso tendría que ver eso con la... Sería un buen tema, lo que es el famoso síndrome de Diógenes, ¿no? Pues no lo conozco, pero me imagino que alguna acepción psicológica debe tener. Sí, ese es el tipo la típica gente que se la pasa guardando y coleccionando y acumulando cosas, ¿no? Bueno, sí, en una manera ya enfermiza, y me refería a algo más ligero, pero seguramente sí también yo creo que todo en exceso, como usted lo ha comentado en otras ocasiones, pues es símbolo de que algo está mal, ¿no? Así es. Definitivamente. Hay que ver más allá, no nada más hay que ver lo que tenemos enfrente, sino hay que ver más allá con los ojos de la mente y con los ojos del alma, sobre todo con los ojos del corazón. Fíjese que antes, yo cuando platicaba con usted al principio de los programas que hacíamos, todo lo que usted decía me dejaba así como que, ¡ay! A lo mejor soy una psicópata así, asado, ¿no? Porque pues, todo encajabas en todo lo porque que decía, en todo ¿no? lo que usted hablaba, pero ahora entiendo que la diferencia está en cuando es de una manera desordenada, exagerada y patológica, exactamente, y no de la manera en que yo lo ubicaba, ¿no? Pues yo decía, es que de verdad necesito un psiquiatra, necesito un psiquiatra, la urgencia. Sí, de alguna manera todos en la vida englobamos en ciertos momentos en las cosas que usted aquí nos trata, doctora, y la verdad se lo agradezco mucho porque aprendemos mucho con los programas que tenemos con usted, y esta noche le agradezco de verdad de todo corazón su participación en Divina Radio, y espero que siga apoyándonos en este un proyecto que tenemos de llevarle cultura, diversión y entretenimiento a toda la gente. Claro que sí, Guadalupe, en la medida que me des la oportunidad de seguirte apoyando en tu programa, sabes de antemano, de corazón, que ahí seguiremos. Pues muchas gracias. ¿Y qué cree, doctor? Que mañana viernes vamos a tener el regreso aquí espectacular de nuestro amigo Constantino, diseñador, que nos va a hablar de un tema increíble. Él había estado con nosotros en Divina Radio anteriormente, pero bueno, por cuestiones de trabajo había tenido que tomarse unas vacaciones, y ahora pues regresa en viernes con nosotros, ya que el programa En Esta Esquina terminó el viernes pasado y ya no vamos a tener la participación del señor Walami con nosotros, pero regresa Constantín, diseñador, aquí con este programa que va a estar buenísimo, que se llama Moda en Navidad, muy ad hoc a la temporada. Así es que le vamos a dar la bienvenida a Constantino, y aquí con usted pues le anuncio que ya a partir de mañana se reintegra Constantino con nosotros.
Mañana jueves, ¿verdad? Mañana Ay, jueves. perdón, no, mañana, ya ve que no sé ni qué día vivo. El viernes, perdón, Hoy el es viernes. miércoles, Lupita. Ay, Dios mío, necesito un psiquiatra. Aquí está, presente. Perdón, el viernes. El viernes, sí, porque hoy es miércoles. Mañana Sí. jueves tendrías que... Bueno, es que para mí, como ya pasó de las 12, quise decir, pero no, sí tiene usted razón, para la gente todavía no se duerme, entonces hasta el viernes. El viernes. El Pues viernes. bienvenido, Constantín, ya te extrañábamos. La verdad, qué bueno que ya estás de regreso con nosotros. Qué lástima que se acabó el programa de ¿qué era? En esta esquina con Y Gualani, bueno, pues sí. las cosas tienen un ciclo y qué bueno que ya estás de regreso, Constantín. Bienvenido. Pues te sí. queremos, amigo. Te amamos. Así es, la vida tiene que continuar y todo tiene que seguir adelante porque, bueno, Divina Radio hay para mucho tiempo, si Dios nos lo permite y si los radioescuchas nos siguen apoyando. Gracias, doctora Roxana Villarreal, le agradezco mucho.